muchas gracias por venir. Mi nombre es Juan Royo, voy a ejercer de moderador en esta charla con Fran Pey y con Cidru. Y muchas gracias también pues, a FNAC y a SD y a las Jornadas Comiqueras por invitarme a participar y por invitarme a moderar estas mesas redondas. Hoy la presentación que tenemos hoy va a hablar de naturalismo, va a hablar de animales y todo a través del cómic La Luz de Borneo, de Spirou, una nueva aventura en el que encontramos a un Spirou más moderno, más joven, que ha evolucionado pero que sigue manteniendo también ese espíritu también inconformista, rebelde, mágico que tiene esta bande dessinée, un clásico en el cómic europeo. Yo sí que me gustaría plantear esta presentación con una introducción que es las primeras páginas del cómic y las demás, en el cual cambia totalmente el aspecto del cómic. Estamos hablando de una introducción en la que se produce un hecho dramático y ese hecho dramático condiciona no solamente el cómic en sí, sino la evolución de muchos de sus personajes. Cuando yo leí el cómic por primera vez, realmente fueron esas primeras páginas las que me impactaron y las que distinguieron lo que hasta ahora pues podía ser un cómic con un tratamiento infantil frente a lo que era un cómic adulto y un cómic de denuncia de una situación. Con lo cual yo creo que ese podría ser un poco también el punto de comienzo, cómo los dos autores se han planteado este cómic y cómo esa presentación, esas primeras páginas, con esos colores también absolutamente rojos, en muchos casos no solamente por el ocaso del día, sino también por esos acontecimientos dramáticos, cómo se han planteado esa introducción que ni mucho menos incide en el desarrollo de la historia, sino que es al final pues una especie como de planteamiento esencial de cómo se va a trabajar. Esa introducción no es habitual en este tipo de cómics. ¿Cómo se lo han planteado ustedes? El papel de esta introducción es sobre todo plantear el personaje principal de la historia. Aparte de Spirou, la protagonista es Fauvette, es una joven adolescente que se va a cruzar con la vida de Spirou y que se enseña en la introducción cuando es pequeñita. Y fue importante para nosotros tener un drama en su vida, algo que se rompe a nivel real y psicológico y le da un destino también vinculado con la naturaleza de los animales. Lo que me interesaba aquí era encontrar una manera de hablar del estado de la ecología en el mundo de manera sensible, sin entrar en los clichés de la ecología. Pienso que el reto ecológico actualmente no se mide a su justa importancia, pero si siempre se habla de la ecología de la misma manera, la gente va a dejar de escuchar este mensaje porque ya conoce y ya se les habla demasiado de esta manera de ver las cosas. Y esto ya no les llega. Y es importante encontrar constantemente nuevas maneras de hacer que sea real y sensible. Y mi papel es explicar una historia, no es hacer política, economía, moral o lo que sea. Es explicar una historia que eventualmente puede volver a conectar con estas problemáticas. O sea que no transmito un mensaje, pero quiero apuntar en un mundo donde estos valores son muy importantes. Sobre todo porque estamos en un cómic para el público general, tanto para los niños como los adolescentes como los adultos. Spirou es un personaje joven y la joven generación para mí debía estar muy presente en este álbum. Y Spirou transmite su papel de héroe a esta adolescente. No es él que será el auténtico héroe, es la adolescente que va a ayudar a pintar la última tela de un genio de la pintura. Será ella quien lo hará, no Spirou. Realmente es un cómic que trata también, efectivamente, la protagonista es Fierette, pero trata también el cómic desde una manera realista.
porque nadie es capaz de entender a Fieret y todo el mundo piensa pues que es la típica adolescente, las hormonas están revolucionadas, son problemas de la edad, cuando hay un momento también muy dramático del cómic, cuando Fieret se levanta la camisa y enseña la cicatriz que tiene precisamente de aquel momento dramático que ocurrió en su infancia, cuando era prácticamente una bebé. De esta manera queremos un poco reflejar también, yo he querido entender también cómo esa sociedad y cómo efectivamente el problema de abordar la ecología no puede abordarse el problema ecológico desde un punto de vista tradicional, porque si ya estamos todos cansados de oír machaconamente cuáles son los problemas, el medio ambiente, las emisiones de CO2, etcétera. Y realmente al final, en muchos casos, la sociedad, yo he querido entender esa viñeta, somos como niños, adolescentes, somos niños ni siquiera adolescentes, somos niños que no entendemos los problemas del mundo y realmente hay que cambiar el mensaje a la hora de afrontar esos retos ecológicos. Como también en la primera viñeta ponemos el hincapié en los cazadores furtivos, con esa imagen también para mí absolutamente dramática de los gorilas con los brazos cortados, las manos cortadas, pero realmente luego a lo largo del libro entendemos que esos cazadores furtivos son solamente una pieza más en la cadena del mercantilismo de la naturaleza. Y al final esos cazadores furtivos, si no hubieran tenido un mercado al que vender esos órganos de esos animales, no tendrían ningún sentido y se estarían dedicando a otro tipo de cosas. Los cazadores furtivos no era una cosa que quería denunciar en el álbum. No forma parte del paisaje ecológico que siempre ha existido. Creo que son víctimas más que verdugos. No es un tema que me interesa mucho, pero el tema de la herida sí es algo muy simbólico. Esto me recuerda otra historia que hice con un fauna. El fauna era un personaje mitológico que es intermediario entre Dios y los hombres, pasa de los unos a los otros para los griegos y los romanos. Y quería enseñar este fauna herido, que está muy gravemente herido, como si fuera una imagen de nuestra tierra y que de repente está en toda su crueldad. Es una imagen fuerte. No es un mensaje para las conciencias intelectuales, es un mensaje físico, es un choque físico, no solo para el personaje herido, sino para nosotros que vemos una herida que está sangrando, es algo insoportable. Eso es. Coincido plenamente y efectivamente yo he entendido ese papel de los cazadores furtivos en el mismo sentido que los autores, porque de hecho luego a lo largo del libro se descubren quiénes son al final, quién está detrás de toda esa trama y efectivamente son víctimas también en muchos casos de ese drama, ¿no? Pero no sé si ustedes coincidirán conmigo en que este a lo mejor puede efectivamente ser un TVO para niños, pero desde luego es obligatorio también para los adolescentes, porque por todos esos códigos de lecturas que existen debajo de cada una de las viñetas. Les citaré tan solo también una frase que aparece también en la introducción. Perdona a tus sombras porque son los que te permiten que accedas a la luz. Es una frase de Rodolfo Marcé que yo creo que implica también un poco lo que nos acaba de comentar el autor. Me gusta porque se puede entender en varios niveles. El primer nivel habla del nivel físico, de la luz, de la sombra, y a nivel psicológico todos tenemos zonas de sombra en nuestra vida y la vida nos lleva a menudo a tener que afrontar esas sombras para ser más claros. Y luego hay una lectura espiritual de esta frase donde vemos que es entrando
en el ámbito oscuro del alma humana, que podemos aceptarlo y ver de manera más amplia y empezar a ver la luz. Es una frase de apertura y cuando encontré esta frase trabajando sobre esta historia pensé que tenía que estar ahí en el título, debajo del título del álbum. En muchos casos es un álbum también de contraste, siempre estamos contrastando el bueno y el malo, el ingenuo y el pragmático. Spirou y Fantasio son las dos caras también en muchos casos de una misma moneda, pero también el padre de Fieretta con ella misma. Y al final todas las relaciones se basan en ese yin y yang, en ese blanco y negro, en esa sombra y en esa luz, ¿no? Por ir un poco desentrañando lo que es el cómic, hay uno de los factores que también me llama especialmente la atención, que es el de los medios de comunicación, el del periodismo y esa nueva revista, Le Moustique Magazine, en donde se producen una serie de relaciones comerciales entre diferentes anunciantes que interfieren en la redacción del propio medio de comunicación y distorsiona lo que se va a contar ahí. Al final resulta que querían denunciar. Repito. Repito, que en esas relaciones que existen y que al final hacen ver la historia mucho más compleja de lo que es, uno de los primeros actores fundamentales son los medios de comunicación, el periódico en el que trabajan Spirou y Fantasio, Le Moustique Magazine, en donde están elaborando un reportaje, pero ese reportaje se ve distorsionado. También por intereses comerciales que existen entre diferentes anunciantes. Y hace que al final, entre el apartado comercial y el apartado de redacción, prime el apartado comercial y diferentes reportajes que podrían herir algún tipo de sensibilidad, pues al final se dejan de hacer, ¿no? Y aquí es fundamental el papel de la nueva editora, que se plantea como un personaje femenino, estilizado, un poco rompedor, lo que en España conocemos como una ejecutiva agresiva, que piensa solamente en el beneficio económico de la revista y no tanto en esa línea editorial, ¿no? ¿Qué papel creéis los dos? Preguntaría a los dos, ¿qué papel creéis que juegan los medios de comunicación a la hora de denunciar este tipo de cuestiones ecológicas? Juan, el otro autor no es este libro, es de Marsupilamias. Y son víctimas, como todos, de un sistema que es mercantil. Es evidente, pero es tan sencillo que vivimos en un mundo totalmente materializado, materialista, que olvidamos que hay otra lectura posible de las cosas. No sé cómo ocurre aquí en España, pero en Francia y en Bélgica se ha hablado mucho de los demás niveles de realidad, como niveles más espirituales. Estamos cortados de una parte de nosotros mismos, aislados. Y si dejamos que el comercio haga las cosas en nuestro lugar, sabemos que las cosas van a acabar mal, porque la vida no solo es material. Si solo pensamos en comer y beber, no tendremos una vida agradable. Y si lo dejamos a nivel de la sociedad no será la buena. Si analizamos los otros medios de comunicación, lo que ocurre en el mundo, esta lectura es más importante para entender las guerras y todos los desequilibrios políticos. El hambre, la hambruna, siempre
es debido al mercantilismo. No es porque no es lo que dicen la gente de izquierda o de extrema izquierda. La gente de derecha puede verlo de la misma manera y los medios solo son uno de los actores en este gran en este gran cuadro. Y en este punto también del humanismo me gustaría también introducir la figura del Marsupilami. Aquí este es un personaje que también sigue teniendo los derechos de propiedad franquín, y me gustaría preguntarle también a Batem, en este caso, dentro de este mundo en donde la ecología juega un papel fundamental de cara a la sostenibilidad del planeta, el Marsupilami podría ser también esa figura que hiciera un poco de metáfora del resto de las relaciones que existen entre los seres humanos y los animales y de esa convivencia que es necesario que se lleve a cabo. Certainement. En ce sens que le marsupilami Sí, seguro. El marsupilami, como lo acaba de decir Franck B., explicamos primero historias para el público en general, pero a partir del momento en que el público es tan importante, porque Marsupilami es muy conocido, tenemos que ir con cuidado con lo que decimos, porque el Marsupilami, tal como lo inventó Franquin, está muy cerca de la ecología, y casi en cada álbum abordamos un tema que tiene que ver con la ecología, la contaminación de los ríos por el mercurio, cuando buscan oro. Siempre hay un pequeño mensaje, sin muchas pretensiones, pero siempre hay un mensaje, porque el Marsupilami fuimos los primeros en trabajar con el World Wide Fund. Fuimos los primeros en imprimir nuestros álbumes en papel FSC. Y hablamos con el World Wide Fund, WWF, para ver cómo podíamos desarrollar a través de un cómic para el público en general y humorístico su mensaje. Y el Marsupilami podría ser una mascota, incluso una auténtica mascota, porque el personaje es muy conocido, incluso los que no conocen los álbumes conocen al Marsupilami. Es el genio de Franquin, que ha creado un animal mágico, incluso nos atrae a través de los cómics y de las... Nos voy a explicar a los naturalistas belgas que se dieron cuenta que animal es tan simpático. Escribió un artículo en la revista de los naturalistas belgas hace unos 15 años, y el Marsupilami ahora está en la vitrina a la entrada del Museo de Ciencias Naturales en Bruselas, y eso demuestra el sentido del humor de los científicos en Bélgica y el genio de Franquin. Pero sí, no sé si he contestado a su pregunta, pero sí. Sí, precisamente estamos en ese mundo en el que muchas veces las empresas deben de dar un paso más al frente, no medir solamente sus impactos positivos, sino también los negativos, y en este caso pues me congratula también ese tipo de consideraciones más allá de ir a la búsqueda del lector, sino eso que comentábamos de la impresión en un papel determinado o la búsqueda de alianzas con ONGs. Por seguir un tema ya y centrarnos en lo que es el naturalismo, efectivamente, estábamos comentando también antes en el café la legislación, ¿dónde ponemos los límites? Hablamos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del circo, pero bien podríamos hablar también en el caso del Marsupilami, de los animales domésticos. ¿Hasta qué punto los cómics pretenden denunciar la situación de los animales, tanto en el circo como, por ejemplo, en las familias, el abandono de los perros en vacaciones por parte de las familias? ¿Vosotros creéis que este tipo de lecturas puede llegar a sensibilizar tanto a los empresarios desde el punto de vista del circo, que en España, por ejemplo, están ilegalizados los circos que tengan animales, como en el caso de Marsupilami, por ejemplo, pueden llegar a detectar que las mascotas pueden ser algo más que un juguete que los niños pueden utilizar y pueden desechar cuando quieran? ¿Este tipo de lecturas creéis que pueden llegar a sensibilizar a la sociedad? Personalmente es lo que opino, quizás de manera ingenua, no llegar a los grandes empresarios o los industriales, pero con un público amplio podemos sí sensibilizar a la gente y a la ecología. Como decía Franck B. antes,
Y si siempre hablamos de la misma manera de los problemas ecológicos, acabamos olvidándolos, pero con nuestros álbumes se puede hablar del mensaje con el marsupilami, pero lo pienso de manera auténtica. En cuanto a mí, no pienso, no intento hacer mensajes como estos en mis cómics porque es un ámbito que hay que matizar y todos los medios de comunicación van en el mismo sentido, sin matices, y denuncian cosas que les va bien, lo que quieren oír el público. Creo que se juzga demasiado rápido lo que hacemos con los animales. Cuando juzgamos con la emoción, con los sentimientos humanos, nuestra relación con los animales, a menudo nos equivocamos. El origen es bueno, pero a menudo estamos en un mundo de reacción muy infantil. Les voy a hablar un poco de yo. Yo me encargo de animales, auténticos animales, desde hace mucho tiempo. Tengo unos cuantos en casa, animales exóticos. Al principio, cuando me empecé a hacerlo, no me daba cuenta de lo que hacía. Lo que me gustaba era tenerlos en casa para observarlos, y progresivamente eso despertó toda una serie de preguntas. Suscitó una serie de preguntas, y me interesé también por lo que hacían los zoológicos. Y me di cuenta que el mundo de los zoos es muy atacado por gente que está en contra de la idea de que se puedan mantener animales en cautividad. Es un tema muy complicado porque tenemos a gente convencida de que hay que dar a los animales toda la libertad posible y que merecen, porque son animales salvajes. Y luego tenemos a gente que mantiene a animales en cautividad, y esos animales son visitados por el público en general. Las aguas en todo el mundo, los zoos en el mundo, hay más entradas en los zoos que en todas las manifestaciones deportivas, no solo en el fútbol. Todo lo que es deportivo es más importante que los zoos. Eso no significa que lo justifique, pero yo pienso que tenemos el derecho de tener relaciones de estar cerca de los animales. No es cierto que por un lado haya los animales y su vida, y por otro los seres humanos y su vida, y que los animales siempre estuvieran en libertad ideal. No, creo, y cada vez más, teniendo en cuenta cómo ocurren las cosas en la naturaleza, creo que estamos obligados a encontrar una relación correcta con los animales, incluso con el cautiverio. Tiene que ser algo aceptable y que todo tiene que ir bien para el animal, y para ver si es aceptable o no, no solo son suficientes los buenos sentimientos, también hay que ser capaces de darse cuenta de lo que necesita el animal, es decir, tener conocimientos biológicos. Y esto no lo puede hacer cualquier persona de manera espontánea. Requiere conocimiento, experiencia. Y también veo a gente en los zoos, no todos, pero algunos, y quiero matizarlo. Hay gente que tiene una relación con los animales, una experiencia extraordinaria, y con mis animales es lo que también intento que pase. Y la respuesta última que puedo dar es de dos tipos. Hay un elemento que se suele olvidar, es que cada especie animal tiene una dosis de adaptabilidad en sus genes,
Y cuando se tiene en cuenta esta facultad de adaptación, podemos jugar con ello. Igual que un perro ya no es un animal salvaje, ha desarrollado, domesticándolo, una capacidad para vivir con el ser humano que ya tenía como perro, una capacidad para vivir con sus congéneres es muy fuerte para esta especie. Próximamente vemos que el perro y el gato son capaces de vivir con los seres humanos, porque además de su condición animal tienen esta facultad de adaptación. Y para todas las especies animales esto existe. Para algunas especies esta facultad es muy pequeña y es casi imposible de desarrollar, para otras es inmensa. Y podemos utilizar esta capacidad de adaptación. Y otra cosa que es muy importante, y es que cuando alguien se ocupa de animales, siempre estamos como un aprendiz de mago. Nunca tenemos la explicación última. Siempre hay que plantearse preguntas, hay que pensar que quizás hayamos olvidado algo, que nos hayamos dejado algo, que hay una parte del comportamiento que no hemos entendido. Es un aprendizaje constante y creo que cuando lo decimos así, es aceptable seguir con una relación así con el animal, sea cual sea, para gestionar el animal en la naturaleza, con las reservas, la protección de los animales, o en los zoos, o en los circos. A veces he visto circos sin querer defender los circos, pero he visto relaciones entre el ser humano y el circo, relaciones fantásticas. Es muy complejo, hay muchos matices. Y en mis álbumes no quiero tener mensajes simplistas como hay que cerrar los zoos, los circos, todos los animales tienen que volver a la naturaleza. Eso no es realista. ¿Puedo añadir algo? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Frank. Podemos ir incluso más allá. Los zoos, hay tantas visitas y interesan tanto a los seres humanos que a través de los zoos y la visita de estos animales en cautividad, porque a partir del momento en que son alimentados, creo que ya no necesitan hectáreas para cazar. Sé que hay algunos zoos que trabajan en muy buenas situaciones, pueden hacer que animales en vía de desaparición se pueden reproducir. Y estoy de acuerdo en este sentido contigo. El circo, si queremos hablar, si hablamos del circo, las malas condiciones de cautiverio de los animales, esto sí que se puede denunciar, pero además no. En la condición animal me parece mucho más preocupante los animales que comemos como seres humanos, la manera en que los criamos, en que los sacrificamos, la manera de pescar. He tenido gente que ha venido a verme que me han tratado de crápula porque tenía peces en un acuario y esos peces tienen toda mi atención, los alimento cada día, cambio el agua, hago muchos esfuerzos con muchas técnicas para que tengan la mejor vida posible. Y esta gente nunca se pregunta saber cómo mueren los peces en las redes y que se vuelven barritas de pescado o hamburguesas de pescados. La gente ciega y esto es debido a las emociones. Emociones que denuncian los medios de los que hablamos antes, porque la gente no tiene buenos sentimientos. Hace poco estaban en un delfinario en Valencia y después de ese espectáculo estaba convencido de la complicidad entre los delfines y los monitores. Y tengo la sensación de que estos delfines estaban contentos de estar ahí. Pero bueno, todo se puede... Pero bueno, claro, no sé lo que hacen cuando no están haciendo espectáculo, pero estoy convencido que los miman
todo el tiempo. Los mamíferos marinos, los delfines en cautiverio es muy complejo. Hace poco se habló con el programa SeaWorld y de las orcas que no se pueden de reproducción en California. Es un muy buen ejemplo de un tema muy difícil de juzgar, porque el delfín tiene una sonrisa muy bonita y siempre tenemos ganas de proyectar en este animal una especie de simpatía, de felicidad, de amistad, pero quizás nos equivoquemos, no lo sé. Y hay otros elementos que complican las cosas, y es que sabemos que en el cerebro del delfín hay una parte de este cerebro que hemos identificado en todos los mamíferos como la parte más de afección. En los delfines y los perros esta parte está muy desarrollada. Podemos pensar que son animales que tienen una vida afectiva, social muy desarrollada, mucho más que nosotros. ¿Y esto qué significa? Y esto nos lleva a la misma pregunta. Si juzgo un comportamiento animal respecto al ser humano, también tengo que ponerme en el lugar de este animal, y él percibe el mundo con su definición física, psicológica y sus sentidos, y se convierte en algo muy complicado. Es una exploración casi extraterrestre. Vamos hacia un mundo que no conocemos, y eso también es apasionante, que me hace ir constantemente hacia los animales. Y esto hace 60 años que estoy con animales y me sigo fascinado por esta diferencia y este mundo infinito. Todo dependerá en muchos casos también del punto de vista, porque sí que es verdad que el mundo actual es dirigido por los seres humanos, y cuando tú buscas en el diccionario la definición de ética, ves que se trata de la búsqueda del bienestar humano, y entonces está supeditando el bienestar humano al bienestar, o sea, el bienestar animal se supedita al bienestar humano, y en muchos casos, como muy bien decían ambos ponentes, los problemas complejos no se pueden solucionar con cuestiones simples. Ese es el debate muchas veces también entre la libertad y la prohibición. Ese es el debate también del estado de la cuestión animal en España o en Bélgica o en otros países europeos, que cada uno tiene su propia legislación. La clave, yo creo que también lo habéis dicho muy bien, yo creo que será esa búsqueda de empatía entre los animales y los seres humanos, y podría ser a lo mejor el marsupilami ese nexo, ese eslabón perdido que facilite que al final los seres humanos entiendan las relaciones como los seres animales, de tú a tú, de igual a igual. No, a nouveau, je le répète, ça reste. No, vuelvo a decirlo, sigue siendo un cómic, y sí, pero sí a través de nuestras historietas, y vamos muy en cuenta con lo que explicamos, podemos sensibilizar, pero el marsupilami solo no tiene más pretensiones que divertir a los lectores. Pero seamos prudentes, cuidado con lo que dibujamos y explicamos, no puedo decir más. Y en La luz de Borneo sí que las personas somos capaces de empatizar también con muchos animales, con el orangután, por ejemplo, que era capaz de pintar, con el okapi como símbolo de la belleza y símbolo de la búsqueda de la verdad, incluso también con el avestruz, que tenía también poderes telepáticos. ¿Estamos buscando hacer a los animales seres humanos? No, ici on est dans une BD no, aquí estamos en un cómic, y el animal en este álbum va mucho más allá de su condición animal para convertirse en un animal de cómic más o menos divertido y interesante. Y los tres animales que acabas de citar, el orangután, el okapi y el avestruz,
sont totalement son impossibles à concevoir dans la réalité, bien incapaces de entendu. concebir en la realidad, así. Ce qui m'intéressait avec Lo que me Bornéo, interesaba donc pour con résumer, Borneo c'est un orang-outan qui es un vit dans un orangután cirque que vive en un circo et on découvre y qu'il descubrimos fait des peintures que, extrêmement intéressantes. que pinta de manera C'est tout à fait muy fantastique. interesante, es algo fantástico. C'est pas parce qu'il No est es plus malin porque es que les autres más orang-outans, inteligente c'est que los simplement demás qu'il est traversé orangutanes, par quelque chose. simplemente Et on voit bien que c'est un tiene animal dans inspiración l'histoire. y vemos que es un animal en la historia Il ne pense pas plus qu'un y no piensa orang-outan más normal. que los demás orangutanes. Il est vieux, enfin, Es c'est un vrai animal. viejecito ya, es un auténtico animal. Simplement, on a pero imaginé l'histoire hemos où imaginado una il y a historia une sorte d'entité supérieure, donde hay una especie de entidad superior que se puede llamar como queramos, et qui va utiliser que cet va a orang-outan utilizar pour este faire passer quelque orangután chose. para C'est vraiment comme s'il était traversé hablar de un mensaje, es como par si ses estuviera peintures, il est poussé à prendre des pinceaux. imbuido por sus pinturas y, Je trouvais ça toma assez los pinceles y intéressant pinta. Y que me ce pareció soit muy à travers interesante que fuera a un través être de un plus ser naturel que más nous, natural que plus nosotros, primitif, entre más guillemets, primitivo, qu'il y ait un message qui que nous hubiera un soit mensaje rappelé que que se nos recuerde la Terre, c'est important. la tierra es importante. Dans cette histoire, on a aussi mis Y en esa historia il y a tenemos l'histoire la de historia l'orang-outan, del de Bornéo, orangután, mais il y a de aussi Borneo, une histoire de pero champignons también noirs una qui historia envahissent la de, Terre. Et de beaucoup de seta lecteurs nous ont negra que demandé, mais invade c'est quoi la ces tierra. champignons noirs? La On gente nos comprend dice, pas ¿qué son estas setas? Et en No fait, acabamos de l'idée, entender. c'était tout Y simplement la d'avoir idea une era vision tener positive una à visión travers les positiva a peintures de través de Bornéo, las quelque pinturas de chose qui est de Borneo, l'ordre d'un cadeau. Comme que es tous les como un matins quand on regalo, se lève, il y a le soleil qui se lève, il y a como l'aube, il y a la lumière. cada mañana que nos C'est toujours despertamos, formidable. Mais on se l'oublie, on le despierta voit el plus. sol, hay la luz Donc ça, c'est y ce qu'on pourrait nos appeler la olvidamos de carotte. ello. Es Et como puis la un bâton zanahoria aussi, y luego también hay el qu'on a bastón symbolisé par ces que hemos champignons noirs, simbolizado con et estas qui aussi setas existe dans notre negras réalité, y c'est que les también ouragans, existan c'est le en nuestra réchauffement realidad. Es climatique, c'est el les mers qui calentamiento montent, il y climático, a son mille los exemples, la huracanes, pollution, la le CO2, contaminación, el CO2. c'est pas très compliqué à trouver. Hay Et qui miles devraient être de posibilidades de este des tipo signaux que des tendrían signaux que d'alerte, ser símbolos de des alerta, choses qui feraient señales nous de alerta préoccuper très que fort. tendrían que Je me rappelle levantar dans todas les las années, alarmas. Me acuerdo, en los 80 años déjà, 80 ya je pensais que pensaba que la l'écologie ecología serait une pensée sería un pensamiento très importante muy pour les importante décennies à venir, para parce las qu'elle décadas était juste, siguientes, elle était une porque urgence, era que una permetía urgencia, de era algo justo y permitía l'économie. repensar la En economía. fait, ça ne s'est pas fait. Pero en logique realidad de no fue el l'économie caso. a La pris le lógica dessus. de la Et economía l'économie a fue más continué à importante. La tourner economía comme si le reste siguió n'existait pas. girando como si lo demás no existiera. Et ce qui s'est mis en place, c'est qu'il y a Lo l'économie que- d'un côté, Y y hay la l'écologie economía por un lado Y y on la n'arrive pas ecología a por hacerlo. otro y no conseguimos Y pourtant, hacer il faudra bien un vínculo hacerlo. entre Y ambas si on ne cosas, le fait pero pas, hay que hacerlo. le lien Y va si se no faire lo hacemos, de el lui-même, vínculo mais se sous hará forme de solo, catastrophe. pero como una C'est-à-dire qu'on ne va catástrofe. pas le gérer, il Es va nous decir, tomber que dessus. no lo vamos a poder gestionar. Et c'est un peu ça le rôle des champignons noirs. Y eso es el papel de los champiñones negros. Un rappel Es négatif. un recuerdo negativo. De hecho, esas externalidades en muchos casos conllevan mucho más coste económico que los beneficios a corto plazo que han podido desarrollar. Estoy pensando vertidos de petróleo. En España tuvimos uno en Galicia, por ejemplo, y hay este tipo de catástrofes ecológicas, pues suelen causar mucho más daño, mucho más perjuicio, medido incluso en términos económicos. Tenemos también 5 minutos más que dan. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, pues tienen aquí también a los autores. En cualquier caso, habéis introducido también el tema de se pone muchas veces el enfoque en el bienestar de los animales domésticos, en no abandonar a los animales domésticos, en el tema de los circos, en ese tipo de temas, pero efectivamente la gran piedra de toque sería cambiar a lo mejor el total del sistema productivo, incluso las granjas, incluso la industria. ¿Cómo está la situación en Europa? ¿Cómo está la situación en Bélgica, en Francia? ¿Creéis que hay una sensibilidad por parte de las personas, no tanto hacia temas puntuales, sino incluso, pues, por ejemplo, aquí en Barcelona cada vez existen más tiendas de alimentos veganos, en donde no solamente hablamos de personas vegetarianas, sino también veganos, incluso que tratan de hacer proselitismo con algo tan sencillo como la propia alimentación?
en vuestros países está habiendo también cada vez más sensibilidad por estos temas? Énormément, mais à nouveau, Sí, muchísimo. vu la paupérisation, Teniendo en cuenta la pauperización, la gente más pobre piensan en alimentarse y todo lo que es ecológico y vegano es mucho más caro. Y paralelamente a esto, la gente más pobre van a buscar una comida basura barata y esto va en contra de lo que tendríamos que hacer y lo que queremos. Esto es evidente. Y me sabe muy mal. Yo soy más bien un idiota feliz, pero también soy pesimista. Esto se nos va a caer encima en cualquier momento. Y entonces no los científicos, ni los medios, ni Fontec está muy al día de estos temas porque se interesa mucho por los animales. Hay gente que se va a dar cuenta que de repente es demasiado tarde y es esta gente que tenemos que convencer y es por esto. Y esta gente puede comprar nuestros álbumes y a lo mejor se sensibilicen, pero no mucho tiempo porque luego tendrán que irse a comer algo. Y si hablamos de la comida basura, antes hablábamos de los animales y de los industriales. Conozco a un director que ha hecho una película que se llama El canto de la flor, sobre un pueblo, no en Colombia, pero en Amazonía. Son los Sarayacú. Están muy amenazados por una empresa petrolera, Texaco, para no decir el nombre, que han encontrado petróleo en la cordillera de los Andes y que están haciendo pipeline y hasta ahora las han podido parar, pero van a cruzar su pueblo porque las tierras estarán destrozadas. Ahí no son animales, pero ellos sí que viven en comunión con los animales porque es su alimento, es su manera de vivir. Y ahí cuando hay Texaco ante un pueblo de unos pocos miles de habitantes, ¿qué se puede hacer? Y a mí me interesa y conocí a este director de cine y es posible, y lo digo con mucha modestia, que hagamos algo juntos, con un cuaderno que explique que podríamos juntar a un álbum del marsupilami. A mí también me interesaría ser padrino de una escuela por ahí, porque el hijo del chamán de Sarayacú se ha casado con una chica de Lieja, en Bélgica. Esto también puede ayudar para el desarrollo, el encuentro, la complicidad que podría tener lugar entre los Sarayacú y el marsupilami. Pero bueno, digamos que es una gota de agua en un universo, pero hay que empezar así. Sarayacú suena un poco a Lieja, de Liejas, ¿no? Mais pour revenir à ta question, je pense que Para volver a tu pregunta, il y a beaucoup de solutions qui creo que hay florissent muchas partout, soluciones en todas des gens qui partes, produisent autrement, gente que qui ont des produce de idées, otra manera, que énormément tienen ideas, hay il y a muchas énormément de ideas, financement, mucha de financiación production, también de manière producción, de maneras de producir de manera au crowdfunding, alternativa, como por ejemplo el crowdfunding, la financiación popular, y hay muchas cosas donde podría haber una mejor época, o como flores que esperan la lluvia para salir, para brotar. Lo vamos a conseguir, no lo sé, pero también pienso que el tiempo hace un buen trabajo, que las nuevas generaciones más sensibilizadas van a ser más flexibles que la gente que dirige Monsanto, Texaco, Nestlé, o podríamos citar más, así que son los malos actualmente. Yo quizás sería menos pesimista, diría que hay muchas reacciones actualmente frente a esta morosidad. Nuestro debate no es muy divertido, pero estamos hablando de cómics con un montón de gags. Creo que las próximas generaciones deben encontrar soluciones si se les da tiempo para hacerlo. Y luego la naturaleza también suele hacer las cosas correctamente, reacciona.
hallucinant de voir à Pero quel es point alucinante elle ver peut hasta qué punto recoloniser puede volver a des colonizar zones désertiques, zonas peut, desérticas. se refaire. Et puis il ne faut pas oublier non plus Y que luego tout no est tout le temps olvidemos vivant. que todo siempre está Non vivo, seulement la nature, mais no solo la nous-mêmes. naturaleza, sino Et nosotros que même mismos. si on en Y prend plein la que gueule, à un moment, aunque ça va repartir parce qu'il y a une force formidable padezcamos en un momento, hay una fuerza tan importante en el qui va universo faire en sorte que ça continue. que esto va a seguir, C'est seguir, quelque chose de très seguir. rassurant. Es algo que nos da seguridad. Oui, moi je ne me tracasse pas trop pour notre planète, je Yo me no tracasse me- plus pour les hommes. Ça, la nature, elle reprendra toujours le dessus. La naturaleza siempre va a tomar, va a ser más, a volver a su sitio. En meses después el mundo floral vivo del Nilo volvió progresivamente después de una catástrofe y se había multiplicado incluso, pero una buena parte fue estropeada, pero ahí la naturaleza nos ha demostrado una vez más. A mí me preocupa más el futuro de los seres humanos, pero quizás me equivoque. Bueno, en cualquier caso van interrelacionados, pero yo creo que nuestros autores son demasiado humildes. Nuestros autores son demasiado humildes porque muchos de los contextos en los que estamos hablando aparecen también en sus cómics, ¿no? Cuando hablamos también de ese oleoducto en Latinoamérica, bueno, pues también tenemos una presa en un país ficticio en donde también van a expulsar a una serie de nativos de sus zonas de convivencia, ¿no? De sus zonas donde han nacido, ¿no? Aquí entraríamos ya en el último tema también, entre si sería necesario regular de alguna manera, porque de lo que está claro es que el mundo es insostenible. Y en ese aspecto yo creo que al final, frente a la anécdota de lo que hemos estado comentando, sí que deberíamos de reformular las relaciones globales de tal manera que no se produjeran pues ese tipo de externalidades negativas como ese tipo de expulsión de nativos de sus zonas. Creo que lo legislativo es político y que desgraciadamente la fuerza política actualmente no es bastante presente respecto a la fuerza económica. Y mientras la economía sea predominante, lo vemos con los acuerdos internacionales entre Estados Unidos y Europa. Están a punto de destruir protecciones ecológicas para ganar más dinero. No lo dicen así claramente, pero es lo que ocurre en los hechos. Y vemos que la política ya no puede resistir a la fuerza económica. Es un auténtico problema en este tema de la ecología. No sé de dónde puede venir la solución. Muchos dicen que desde la base, es decir, nosotros. Y nosotros ya estamos cambiando. El consumo puede cambiar. Podemos decidir que no vamos a comprar en Texaco, pero bueno, no es fácil. Pero hay un cambio de conciencia en marcha. Y luego vuelvo con la idea que siempre estamos en esta dialéctica materialista, pero hay otra dimensión mucho más profunda, humana y humanista, que puede ser una fuerza realmente presente. Pienso que son cosas que ocurren después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, 1940-45. La gente estaba totalmente desmoralizada porque casi todas las familias habían perdido gente, parientes. Pero habían llegado a algo esencial, que era la muerte, lo habían visto de cerca. Y es algo en lo que ya no pensamos y ya no queremos ver que esto existe, que hay enfermedades graves, que hay dolor. Y volverse a conectar con esto, volver a ser humanos, sensibles, frágiles, también es una manera de resistir a estas grandes fuerzas que nos hacen pensar que seremos felices cuando tengamos más cosas. Es una mentira perpetua y volver a algo cierto es algo muy sencillo que quizás todos podamos hacer y que podría hacer avanzar las cosas.
Como vivir en autarcía. Yo hablo con mucha gente o con lectores cuando hablamos un poco con las dedicatorias o fuera de ellas. Cada vez hay más gente consciente del problema. O sea que volvemos a hacer un huerto. Y luego la sociedad de consumo. Yo también digo cosas evidentes, pero mientras haya publicidades que digan que a los más jóvenes, y intentaremos convencer a los jóvenes que es mejor tener un smartphone o un iPad que en vez de tener un buen tomate en el plato, no vamos a avanzar. Pero es verdad que se habla cada vez más, no con los más jóvenes, pero la gente es cada vez más consciente que hay un auténtico problema. Antes hablabas de legislación, no es un buen ejemplo, pero para proteger a los seres humanos hace años se creó, no es legislación, pero había la Carta de los Derechos Humanos. ¿Quién la respeta actualmente? Cuando hay intereses económicos, pues ya no se respeta esta carta. No sé, pero quizás con las redes sociales, en internet, se puedan hacer circular las listas de productos de Monsanto y algunos de nosotros van a dejar de comprarlos. Son cositas así que quizás nos permitan hacer cambiar y mover las cosas. Bueno, en cualquier caso, fíjense cómo los cómics son cualquier cosa menos inocuos. Estamos denunciando a través de un cómic que en España por lo menos siempre ha tenido esa etiqueta de infantil, ya que hemos estado hablando por lo menos del círculo vicioso en el que estamos inmersos, la economía actual, que es absolutamente insostenible. Y, por supuesto, estos cómics no aportan soluciones, pero sí por lo menos alertan del problema. ¿Y cuáles son los caminos? Pues hablamos de economía circular, hablamos de economía colaborativa, hablamos de reciclaje, hablamos del tercer sector, hablamos de los animales y hablamos de integrarlos dentro de esa ética. Bueno, tenemos que dejar aquí ya la sesión porque estos señores tienen ahora una serie de entrevistas y compromisos con prensa, con lo cual agradecerles a todos su presencia y, por supuesto, también a los autores. Muchas gracias. Merci. Merci.